La Fundación Daya comienza a gestarse antes de que supiéramos que iba a ser una fundación y que se iba a llamar Daya, a finales del año 2012, principio del año 2013, para finalmente concretarse con personalidad jurídica a principio del año 2014. Pero empieza a gestarse antes y surge desde un compromiso personal y familiar, porque está involucrada mi familia también en esto, de buscar alternativas distintas, alternativas naturales, para brindar alivio al sufrimiento humano, como que ese es el foco de lo que empieza a aparecer. En un comienzo esto se vincula en mi historia personal con otras búsquedas, con mi formación como terapeuta complementaria, algo que desde muy joven desarrollé de manera paralela a mi carrera de actriz y comunicadora. Y en ese momento se ocurre, como ocurre muchas veces las cosas de la vida, de manera orgánica, se van concatenando una serie de acontecimientos y a finales del año 2012, en que yo estoy tomando como decisiones en cuanto a qué voy a dedicar mi tiempo en ese momento, de ahí en más, habiendo renunciado a un espacio televisivo que tuve durante mucho tiempo porque sentía que había cumplido un ciclo, que en realidad ya no me sentía muy cómoda en esos zapatos. Y en ese momento ocurre también la pérdida, la partida de una amiga muy querida, producto del cáncer, algo que es muy común y que muchísimas personas experimentan y viven, ¿cierto? Y esta muy querida amiga, digamos, tuve el privilegio de ser testigo de todo su proceso de transmutación personal, de evolución. A partir de la enfermedad, tuve el privilegio de ver cómo ella transformó esto que el destino le puso por delante en una oportunidad de evolución y crecimiento muy importante. Y con esta amiga compartimos la formación en psicología budista durante varios años. Bueno, y el momento de su partida fue un punto de inflexión para mí. Fue la clara conciencia de haber asistido a una muerte con toda la dignidad, con toda la conciencia que todo ser humano amerita tener en ese momento de la existencia del ciclo vital. Entonces mi primera aproximación a abrirme hacia dedicarme más al tema de la salud, del bienestar, de la relación entre enfermedad y salud, de la muerte y la vida, más bien iba orientado a eso, a cómo buscar generar acompañamiento a las personas que están en ese tránsito, en el tránsito de acercarse al proceso de morir, inspirado un poco en lo que es también la doctora Kubler-Ross, ¿cierto? En Elizabeth Kubler-Ross, que justamente trabaja este tema. Entonces yo pensaba que mi decisión, mi cambio como de actividad iba más bien orientada a ese lado, en un espacio bastante reflexivo, bastante amplio, y en ese contexto es que empiezo a saber de esto, de lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo con el aceite de cannabis o el extracto de cannabis. Bueno, en ese momento ocurre eso, tengo la oportunidad de viajar también, empezar a informarme un poco más de esta realidad. Y ocurre eso, sincronías de que llega una persona, una mamá que tenía una chiquitita con epilepsia refractaria, de muy difícil manejo, no había tenido resultados positivos con ningún tratamiento. Y frente a las experiencias que estaban siendo narradas en otras partes del mundo, en una parte en realidad todavía era muy incipiente esto, bueno, y viendo que no había mucho que perder, decidimos probar con este extracto que había llegado sincrónicamente a mis manos. Y bueno, y el resultado fue inmediato. Y ahí empieza este camino como darnos cuenta que efectivamente esto que habíamos estado investigando, que era una alternativa terapéutica, esta planta con la que yo siempre he tenido una relación, pero que la verdad es que desconocía el alcance de su potencial, cuando lo aplicamos a lo que es el ámbito del tratamiento de diversas enfermedades, empiezo aquí a un proceso acelerado de formación y de búsqueda y de bucear por todo el conocimiento y los testimonios que pudiera haber al respecto. Y este proceso de formación acelerada empieza a involucrar también a otros miembros como de mi familia y de a poco esto empieza como el correrse la voz y nuestra casa se empezó a transformar en un centro de atención que llegaba gente buscando orientación porque tenían a un tío, a una mamá, al hermano, al hijo con un cáncer, con una epilepsia o con alguna otra patología compleja de las que ya se sabía que había alguna posibilidad que el cannabis surtiera efecto. Entonces fue en ese contexto cuando empezamos a brindar estas ayudas así en la casa, desbordando por completo mi consulta personal como terapeuta complementaria, o sea, iba mucho más allá de eso, ¿no? Ahí fue en un minuto en que nos dimos cuenta que esto había que hacer que nuestros brazos fueran más largos, que había que institucionalizarse, que esto que era un impulso personal, familiar, a que se fueron sumando otras personas colaborando, tenía que tomar el cuerpo de una organización. Y cuando empezamos a pensar qué tipo de organización, qué es lo que queremos hacer, qué queremos poner en el mundo, una organización sin fines de lucro, no es eso lo que estamos buscando, lo que buscamos es realmente incidir y transformar la realidad generando alternativas
Alternativas no solo terapéuticas en cuanto a incorporar el uso de la planta, sino también empezar a cuestionar el modelo de salud que hemos tenido, el cómo entendemos la enfermedad y la salud, el cómo cuidamos la integralidad de un paciente, cómo vemos al paciente como una persona integral y no como un conjunto de síntomas, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que teníamos la oportunidad también no solo de incorporar este uso terapéutico de la planta, sino de caminar hacia un cambio de paradigma en todo este ámbito, ¿no? Entonces decidimos institucionalizarnos, buscar un lugar fuera, tratando de replicar las condiciones que teníamos en la casa, de acogida, ¿cierto? De sensación de hogar, sensación de cercanía, no de institución fría, distante, sino que... Y por otro lado nos dimos cuenta de que teníamos que caminar rápidamente hacia transformar el escenario total del tema cannabis en Chile. Y para eso había que pensar en lograr un cultivo, una autorización de cultivo que empezara a ayudar a este cambio de paradigma. Y al empezar a estudiar el marco jurídico vigente y qué es lo que se podía hacer y para qué se podía pedir permiso, nos dimos cuenta que para la investigación era para lo que estaba posible, era factible pedir autorización del Servicio Agrícola Ganadero. Aunque esta no se hubiera intentado antes de esta manera. Había habido una autorización antes, pero que finalmente no había prosperado, había sido revocada en una situación un tanto compleja. Pero nos dimos cuenta que si elaboramos un proyecto que estuviera bien presentado y que además nos posibilitara empezar a transitar el camino de la investigación, algo que era súper necesario establecer en Chile para viabilizar la democratización del acceso al cannabis medicinal, nos dimos cuenta que teníamos que pedir un permiso para un cultivo destinado a un proyecto de investigación. Y ese es el trabajo que diseñamos. Entonces, ya desde un principio se empiezan a perfilar las dos áreas de Fundación Daya. Uno es el trabajo directo con la comunidad, el trabajo inmediato con quienes necesitan orientación y ayuda, ¿mediante qué? Mediante el autocultivo como vía de acceso, capacitando y acompañando en el proceso de autocultivo y luego las preparaciones de los tratamientos, de los productos en base a cannabis medicinal, por un lado, y por otro lado el camino de la investigación, que nos permitiera ir acercando, interesando también al mundo de la ciencia, al mundo más médico que se había quedado marginado de esta conversación. Es importante decirlo, cuando comenzamos en esto, costaba muchísimo encontrar un médico que estuviera dispuesto a trabajar con nosotros. Todavía el prejuicio, el temor, el estigma era importante, era significativo. Así que partimos así patudamente, nomás sin médico al principio, confiando en que la justicia de nuestra causa, de lo que estábamos haciendo, de que lo inmoral realmente era quedarse de brazos cruzados frente a tanto sufrimiento, sabiendo que usando esta planta correctamente podías ayudar a aliviar ese sufrimiento. Eso se transformó en un imperativo ético para nosotros y el impulso para mover montañas, ¿eh? Y de ahí empieza este trabajo en estas dos líneas. Un trabajo que a lo largo de este tiempo, hasta el día de hoy, se ha profundizado. Hoy en día Fundación Daya está presente en 11 puntos del país, con distintos niveles de organización y de tamaño de estas agrupaciones. Hay unas más contundentes, como por ejemplo Fundación Daya Antofagasta, que tiene 5 médicos, un equipo muy grande. Calama tiene 3 médicos. Y hay otros que es cierto que todavía ha costado encontrar los profesionales que apoyen así completamente. En Punta Arenas, por ejemplo, particularmente ha sido muy difícil encontrar médicos comprometidos que apoyen a los abogados, cultivadores, madres, voluntarios que ya están trabajando, pero ahora acaba de aparecer uno, así que estamos muy contentos. Entonces empieza todo este movimiento que de a poco se van sumando los médicos, se va abriendo el área de investigación y hoy día tenemos una dirección de investigación y estudios clínicos que dirige la doctora Küster, que ha sido maravilloso contar con ella en nuestra organización. Y hoy día entonces esas dos áreas están plenamente funcionando, evolucionando, creciendo y por ejemplo la atención a los pacientes involucra hartas cosas, o sea, no solo la consulta con los terapeutas que entregan toda la información inicial para luego pasarlo a la consulta con el médico, se entrega todos los documentos protocolizados que tenemos, desde el certificado de cultivo, la indicación médica, un consentimiento informado también para recibir esta información, ¿cierto? Todo, la verdad es que hemos generado una serie de instrumentos para también homogenizar la atención a lo largo de todas las fundaciones Daya a lo largo del país. También tenemos una asesoría jurídica y eso también es un aspecto importante porque parte de las limitaciones, yo creo que la mayor limitación que sienten los pacientes para ejercer su derecho a autocultivar es el temor a ser vulnerado en sus derechos, es decir, ser víctima de un procedimiento policial que finalmente no respete lo que hoy día sabemos que está consignado dentro de nuestro marco jurídico. Entonces, frente a eso, tenemos afortunadamente la asesoría del estudio jurídico de Juan Pablo Hermosilla y compañía, quien designa a Catalina Delgado, que es la abogada que trabaja con nosotros, y Catalina ha sido un punto realmente clave en la defensa de nuestro
nuestros pacientes, oficiando los recursos de protección, de nulidad, de amparo de algunos de nuestros pacientes. Y por otro lado, Pedro Mendoza, abogado de la revista Cáñamo, que también ha trabajado incansablemente por los pacientes de Fundación Daya, en conjunto con Alejandra Ahumada, que es nuestra directora directora técnica, ella es química farmacéutica, que está oficiando como perito en muchos de estos juicios, al igual que el doctor Diego Cruz, que también está oficiando de perito médico. Entonces hemos logrado armar un team eficaz que está logrando, bueno, el sobreseimiento de todos los usuarios vinculados a Fundación Daya, o que a posterioridad de haber sido vulnerados nos han ubicado, también los hemos ayudado. Y hoy día ya vemos que hay un precedente jurídico importantísimo en ese sentido. Y ese también ha sido un trabajo súper importante de Fundación Daya. Cuando logramos, por ejemplo, que se recoja, ¿cierto?, se acepte un recurso de protección para un niño al cual le habían sido incautadas sus plantas, había sido detenido su padre, ¿cierto?, habían entrado ilegalmente a su domicilio. Se acoge este recurso de protección aduciendo justamente los derechos del niño. O sea que la vida y la salud de este niño había sido puesta en riesgo por la incautación de esas plantas que son su tratamiento. Entonces, cuando logramos que la Corte Suprema nos diga eso, o sea, realmente son triunfos para nosotros muy significativos. Entonces, tenemos que como organización ser súper apegados, y esa ha sido nuestra apuesta. Como en el camino de la legalidad abrimos el máximo espacio. Ese ha sido nuestro desafío, y creo que nos ha ido súper bien en ese camino. O sea, hemos logrado un espacio de acción súper interesante, amplio, sin que se haya cambiado una coma de la ley, ¿no? Solo con las modificaciones regulatorias que vienen del Ministerio de Salud, que esas sí son importantes, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Entonces, bueno, ese es un poco el escenario hoy día. Los desafíos son cada vez más grandes. Estamos a puerta de nuestro segundo seminario internacional, que es ahora el 9 y 10 de diciembre, que vienen muchos expositores internacionales de gran relevancia, y muchos expositores nacionales también. Vienen de España, de California, de México, perdón, de Argentina, en fin, la verdad es que vienen de distintas partes expositores. Que este seminario está enfocado a los profesionales de la salud, justamente frente a la carencia de formación que hay hoy día, que no está presente el cannabis ni el sistema endocannabinoide en el currículum de las carreras de la salud. Es que nosotros venimos a responder a ese vacío con estos seminarios. Ya hicimos el primero el año pasado y ahora estamos con el segundo. Y lo importante, o sea, no lo único importante, pero una cosa que es importante, porque también muestra el avance que hemos tenido en este terreno, es que este seminario por segundo año está patrocinado por el Ministerio de Salud. Además, este año sumamos el patrocinio del Colegio Médico, y nuevamente tenemos el patrocinio del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, además del patrocinio de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de La Frontera. Entonces creo que hemos puesto como de pantalones largos el tema en Chile. Y yo me acuerdo cuando partí hace 3 años atrás, que salía hablando en televisión y me ponían la música Bob Marley y me echaban la talla, todos me agarraban como para el deseo, porque en realidad eso es lo que pasaba, y yo ya me aguantaba, el prejuicio todavía operando, ¿me entiendes? Pero de a poco eso ha ido transformándose. Creo que tuvimos mucha paciencia con eso, y también apelando por ejemplo, siendo entrevistada en Última Mirada o en el no sé cuál del noticiero por Matías del Río, en un momento en Chilevisión. Y me va a empezar la entrevista y pone unas imágenes de gente así como en la marcha, como fumando marihuana y como Bob Marley. Y digo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué partimos con el prejuicio? ¿Por qué la caricatura? Me encanta Bob Marley, no tengo nada en contra de eso. Pero ¿por qué ponen esa imagen y ponen esa música? Eso es profundizar la caricatura. Yo vengo a hablar de otra cosa. Entonces también es como empezar a poner un poquito en jaque a los medios. A ver, seamos serios. También ustedes aporten seriedad al tema. Y eso se fue logrando. Hoy en día mis apariciones televisivas son en CNN, en un noticiario hablando, o en el canal 24 horas, hablando, y en un tono en que está siendo tratado respetuosamente, en que finalmente nos damos cuenta que hemos ganado un espacio, en que cuando hay algún tema relacionado con la prensa viene a nosotros a preguntarnos con seriedad, ya no desde la caricatura, ya no desde el estigma. Y eso nos parece que es un avance súper importante, porque esos prejuicios y esa caricatura finalmente han provocado que millones de personas a lo largo del mundo que podrían haberse beneficiado usando cannabis medicinal no lo han hecho, producto de esta caricatura, de que finalmente es una consecuencia de la guerra a las drogas, de la prohibición y todo este enfoque, que esta planta que ha acompañado al hombre por miles de años, que ha estado a su servicio, tanto en su aspecto de sus ricas fibras, sus ricas semillas, y de sus aspectos como planta sagrada, también como planta enteógena, como planta maestra, y por supuesto como planta medicinal. De pronto en el siglo XX se la estigmatiza, se la demoniza, y se la califica como casi la portadora de todos los males, cuando la verdad
es que el hombre había existido con la planta en perfecta armonía durante muchísimo tiempo. Hoy día eso ya se está trascendiendo, se está dejando atrás y afortunadamente la evidencia concreta y objetiva está empezando a prevalecer por sobre la ideología y el prejuicio, porque incluso en el mundo médico y científico hemos visto una cantidad de ideología y prejuicio abismante. Y desgraciadamente cuando alguien en el nombre de la ciencia hace afirmaciones, el público tiende como a creerlo. Y eso ha sido muy peligroso porque hemos visto afirmaciones en relación al tema canábico del mundo de la ciencia y del mundo médico, desgraciadamente que solo denotan o mala intención o ignorancia profunda. O sea, realmente no hay otra explicación a estas alturas. Pero eso está cambiando gracias a médicos, profesionales de la salud cada vez más comprometidos con humanizar su profesión, humanizar el vínculo con los pacientes. Entonces, y estar disponible, dispuesto a incorporar cualquier alternativa que vaya realmente a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y esa ha sido nuestra experiencia. Desde haber atendido más de 8.000 pacientes ya en Fundación Daya a lo largo de Chile, podemos decir con toda propiedad y con toda responsabilidad que hemos generado un impacto positivo en la salud de la población. Y eso es un hecho y lo constatamos día a día con los pacientes que uno tras otro están disponibles para dar su testimonio, que frente al impacto positivo que ha tenido en sus vidas no dudan en querer contarlo, sin ningún prejuicio, sin ningún temor. Y es importante decir que el 90% de nuestros pacientes no tenía contacto con la planta antes y muchos de ellos tenían todo el prejuicio y estaban totalmente en contra de la planta. Y hoy día despiertan y dicen que increíble haber estado engañados tanto tiempo. Entonces, ha sido bonito el proceso, ha sido maravilloso, ha sido fuertísimo. Ahora acabamos de tener nuestra tercera autorización de cultivo para 4 estudios más, para 4 estudios clínicos más. Queremos seguir creciendo, seguir fortaleciendo la red Daya. ¿Cuál es nuestro sueño? Que los que hoy día son las Daya en regiones, en un futuro sean centros de salud Daya propiamente tal, con todos los requisitos, con todo lo que se necesita para que funcionen adecuadamente. Y finalmente también parte de ese sueño es que en cada uno de los centros de salud podamos tener un dispensario con toda la gama de productos para facilitar el acceso. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que el autocultivo ha sido nuestra bandera de lucha y la herramienta principal con nuestros pacientes, día a día constatamos que hay un alto número de pacientes que no están en condiciones de autocultivar, que requiere poder acceder a terapias en base a cannabis, a extractos, a tinturas, a aceites, a cremas o a cogollos mismos, pero de alta calidad, de calidad medicinal, que sepamos exactamente su composición, ¿cierto? Sus contenidos, para poder hacer un seguimiento más apropiado. Y frente a eso es que iniciamos el camino de investigación que nos va a permitir probar productos que finalmente puedan registrarse en Chile y que puedan existir disponibles para los pacientes. La planta de cannabis usada desde tan antiguo por el hombre y a mitad del siglo XX, el siglo pasado, la droga ilícita más usada en el mundo, y lo curioso era que nadie la había investigado en profundidad. Y frente a esa realidad, el doctor Rafael Meshulam de Israel decide investigar esta planta, le baja la curiosidad por qué es tan usada y cómo nadie realmente sabe siquiera cuáles son sus componentes hoy día. Teníamos los reportes históricos desde la primera farmacopea china, del cuarto libro de los Vedas, de la Atharva Veda en la India, pero nadie sabía, desde el punto de vista, ¿cierto?, químico, fisiológico, etcétera, que nadie había analizado realmente la planta y la había estudiado. Y esto hace el doctor Rafael Meshulam, y en el año 64 él descubre el THC, que es uno de los principales componentes de la planta y que está en la categoría de los cannabinoides. Es un cannabinoide de la planta cannabis. Están los terpenoides, hay diferentes sustancias, pero los cannabinoides son centrales, y él descubre el THC ese año 64, y después de descubrirlo, posteriormente logra aislarlo y después sintetizarlo también, y sigue investigando todas las funciones de este primer cannabinoide. Después prosiguen y siguen descubriendo otros cannabinoides, ¿no?, como el CBD, que también tiene una gran importancia en el uso medicinal. Y este mismo equipo científico, el doctor Meshulam, en la década de los 90, descubre el sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro propio organismo tiene un sistema que genera una sustancia similar a los cannabinoides que encontramos en la planta, que funcionan y operan con los mismos receptores que los cannabinoides que vienen de la planta. Entonces a este sistema se le llamó el sistema endocannabinoide, y tenemos 2 tipos de receptores básicamente, CB1 y CB2, y se encuentran distribuidos a lo largo de todo nuestro organismo, a todos nuestros grandes órganos, ¿ya? Entonces, de estos cannabinoides que genera nuestro organismo, el primero que se descubrió, que era similar, parecido al THC en su función, le pusieron anandamida, y esta anandamida viene de la palabra ananda en sánscrito, que quiere decir felicidad. Justamente yo pienso por su capacidad analgésica, de alivio, ¿cierto?, que se le atribuyen justamente a este cannabinoide. Y este equipo empieza y sigue su investigación, y lo que se descubre es que este sistema fisiológico probablemente es el sistema más importante de nuestro organismo, porque tiene la función de llevar el resto de los sistemas a su equilibrio.
está equilibrando permanentemente todo el resto de las funciones corporales que tenemos. Incluso hoy día, y eso es muy interesante, Ethan Russo va a hablar particularmente de eso en nuestro seminario, hoy día está la teoría del déficit del sistema endocannabinoide, es decir, que un déficit de este sistema estaría en la base, en el origen de muchas de las patologías y los desórdenes que tenemos hoy día, y que equilibrando y trabajando este sistema endocannabinoide se podrían solucionar. ¿Y qué es lo interesante? Cuando nuestro sistema endocannabinoide está deprimido, está bajo, está descalibrado, ingresando cannabinoides provenientes de la planta, somos capaces de actuar sobre el sistema endocannabinoide. Y ahí es, por eso es que surge toda esta aplicación médica o terapéutica del cannabis. Y la presencia de todos estos receptores en todo nuestro organismo es lo que explica la versatilidad terapéutica de la planta, porque sirve para tantas cosas tan distintas. Por otro lado, donde no tenemos receptores cannabinoides es en el tallo cerebral, que eso es muy importante porque justamente eso es lo que impide, hace que no sea posible morir de una sobredosis de cannabis, porque no es posible sufrir una depresión profunda ni del sistema respiratorio ni del sistema cardíaco, porque no tenemos receptores justamente ahí. Entonces, eso es lo que hace que además sea muy segura la planta y que no exista la posibilidad de morir de una sobredosis. Y como herramienta terapéutica es muy importante. Con la aspirina, si yo me tomo 14 veces la dosis de aspirina que me corresponde, me puedo morir, tengo un 50% de probabilidad de morirme. Con la cannabis es 30.000 veces la dosis. O sea, la gráfica es como, para hacer la similitud, si un ser humano es de este tamaño, la montaña de cannabis que tendría que consumir en 2 horas es de este tamaño. O sea, una montaña, totalmente imposible. Entonces, este grupo descubre este sistema y lo sigue investigando. Y hoy en día, que se ha profundizado y se sigue avanzando en los estudios de la importancia y la implicancia del sistema endocannabinoide, vemos que se empieza a abrir un potencial terapéutico en el área de la neurología inmenso, en el área de la salud mental también impresionante, el estrés postraumático, la depresión, la angustia, en fin, miles de otras patologías que no se pensaba. ¿Para qué decir todas las enfermedades inflamatorias, las enfermedades con dolor crónico? La gama es amplísima, desde enfermedad de Crohn por un lado, hasta para tratar adicciones por otro lado. Hoy día sabemos que podemos tratar adicciones con cannabis, adicción al alcohol o a la pasta base de cocaína, por ejemplo, con resultado exitoso. Tenemos una gama de patologías desde el paciente oncológico hasta la artritis reumatoidea, es amplísima. Y obviamente que esto se siente como una amenaza para la industria farmacéutica. Cuando tenemos una planta que es capaz en sus diferentes derivados reemplazar más de 40 medicamentos, bajar sustancialmente los gastos monetarios que se destinan a salud, y eso hay estudios que lo demuestran en Estados Unidos, cuando vemos que podemos bajar la muerte por sobredosis de analgésicos de origen opioide cuando incorporamos cannabis medicinal. Todos estos datos son sumamente importantes e interesantes. Acaba de salir un nuevo estudio que muestra que el uso de cannabis medicinal mejora el desempeño cognitivo. Imagínate, es bien impresionante eso. Hoy día vemos de que no hay posibilidad de adicción con el uso medicinal y que además mejora el desempeño cognitivo. Entonces, el potencial, como decíamos, para que sin siquiera llegar todavía a hablar de lo que es el potencial como antitumoral. En los equipos médicos, hay un equipo en Israel investigando esto, pero otro en España, también en la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Manuel Guzmán, la doctora Cristina Sánchez, que viene la doctora Cristina Sánchez al seminario también. Ellos lo que están investigando es esta capacidad del THC de generar la apoptosis en las células cancerosas. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de inducir un suicidio programado de las células cancerosas sin afectar las células buenas. Estos estudios están en fase preclínica, pero ya están pronto a comenzar una primera fase clínica en glioblastoma, en estudios ya con humanos, ¿no? Así que como vemos el potencial es tremendo y hoy día nosotros estamos súper orgullosos, sentimos que hemos logrado poner esta temática, hemos logrado iniciar el cambio de paradigma, cambiar la percepción social con respecto a la planta y hoy día ya es como de un hecho que está incorporado a las alternativas terapéuticas en Chile, reconocidas, ¿cierto?, aplicadas en la práctica, utilizadas, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento en que además cuando se apoya muy públicamente estas causas que tienen que ver con derechos, la reacción del mundo conservador como que quiere impedir estas transformaciones es súper virulenta, ¿no? Entonces es bien tremendo, nosotros lo hemos vivido en carne propia eso, solo que no nos hace mella, o sea, seguimos porque estamos tan convencidos de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero es complejo, acá hemos visto a médicos renombrados decir cada brutalidad que es tremenda. Lo que nosotros hoy día decimos es que el cultivo en Chile está despenalizado y la Corte Suprema, el Poder Judicial en general viene trabajando esa mirada, igual que la Defensoría Penal Pública y también la Fiscalía se ha ido sumando a esa mirada, eso por un lado. Pero en cuanto a la pregunta si hemos recibido presiones, o sea,
yo creo que los intentos por detener nuestro avance han sido infinitos, infinitos. Ha sido tremendo. Yo creo que siempre comentamos que nunca nos esperábamos lo que nos iba a tocar. Realmente esto, decimos que House of Cards es una alpargata al lado de lo que nos toca a nosotros. De verdad, sí, feroz, feroz. Y mucho desde el punto de las sociedades médicas, en que nos han atacado por cartas al Mercurio, por no sé qué, y con información que es falaz, ¿no? Y bueno, nosotros una y otra vez hemos aclarado, etcétera, con toda la contundencia de la evidencia y de la información que nosotros manejamos. Y así, con mucha calma frente a acá, pero es fácil enfrentar la carta que se publica. El problema es el lobby por abajo, ¿no? En las sombras. Muchas sombras hemos enfrentado en esto, muchas sombras. Es que esto toca demasiados intereses. Y cuestiona también el rol todopoderoso del médico tradicional. Porque los médicos que están trabajando en Fundación Daya están apostando a otra manera de hacer las cosas, ¿no? Totalmente a otra manera. Y eso, por supuesto, que atemoriza a un cierto sector que se ha visto muy cómodo en su sector, en su sillón de privilegio, que significa cómo se ha manejado la ciencia y el poder que surge desde ahí, desde la profesión médica. Nosotros apelamos por una horizontalización del vínculo entre el médico y el paciente, poniendo la experiencia, considerando la experiencia del paciente como fuente válida de conocimiento. O sea, no puede ser que la teoría sea más importante que la experiencia que te está relatando un paciente. Y nuevamente el tiempo de atención, la dignidad con que hay que tratar a los pacientes. Entonces, evidentemente que sí, ha habido mucho por abajo. De hecho, han tratado de cuestionar la legalidad de nuestros proyectos, han tratado por transparencia de que demos el detalle de cómo va a ser el estudio clínico. Nos han denostado, han dicho que no hemos contado con las aprobaciones y entonces lo que estaríamos haciendo en el cultivo de investigación era ilícito cuando era totalmente lícito. O sea, han apostado al desprestigio, pero mucho como por abajo. De las últimas cosas que nos encontramos así es que uno se asombra porque uno no puede creer como que la gente no tiene límite en esto, ¿no? Y esto es como una infidencia, lo supimos a raíz de que estábamos gestionando los patrocinios y uno de nuestros patrocinadores nos dice, es que estamos un poco complicados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que a nosotros nos han llegado ahora información de que ustedes están asesorando narcotraficantes. ¿Cómo? Sí, claro, porque en los juicios ustedes, abogados de ustedes, están ayudando a narcotraficantes. Perdón, nosotros ayudamos a pacientes. Que hayan estado acusados de tráfico, eso es otra cosa, pero es un paciente que fue injustamente acusado y por eso finalmente fue sobreseído. O sea, pero te fijas, y lo otro y el otro como rumor, así, obviamente no te lo dicen de frente, no sale publicado en la prensa, pero es como el que echan a correr, es de que Fundación Daya promueve el consumo en niños y adolescentes. Es como, perdón, o sea, ¿de qué estamos hablando? Justamente hemos sido súper críticos en cómo se enfrenta el problema de la prevención y de la educación, que nos parece que la manera en que se viene haciendo es una manera errada, que no tiene ninguna eficacia y que es cosa de mirar los números. Entonces, es como muy raro. Ahora, obviamente que por supuesto que promovemos o facilitamos con el acompañamiento médico el uso de cannabis medicinal en niños, pacientes pediátricos que lo requieren, pero confundir eso con promover el uso, no es confundir, hay una mala intención, es querer confundirlo a propósito. Y esas cosas nos hemos encontrado, que por supuesto que cuando surgen lo aclaramos y se despeja y finalmente eso no. Pero así nos vamos enterando. Además, curiosamente, todas estas situaciones, por ejemplo, la doctora Küster la han bajado de seminarios. La han bajado, estaba confirmada. Y por ejemplo, a lo mejor ella no se los contó, pero el mismo trabajo que ella fue a mostrar a Praga, lo iba a mostrar acá, en la Sociedad Chilena de Pediatría, y la bajaron. Esos son los movimientos por abajo, porque dime tú, o sea, es invitada a Praga a exponer y acá no lo puede mostrar. ¿Por qué? Porque es un póster en que muestra 11 casos chilenos tratados exitosamente con extractos de cannabis medicinal. Y eso es reconocido afuera y acá no. Entonces, sí, pasan esas cosas. Acabamos de lograr el tercer permiso y todas las veces ha habido problemas. Hemos tenido que hacer un seguimiento a cada papel, a cada detalle, a cada cosa, mover, y desde la certeza de que es impecable jurídicamente y por lo tanto jurídicamente no tiene cómo ser rechazado lo que estamos solicitando. Somos muy rigurosos en eso. Pero a pesar de eso, tremendo. Ahora, por ejemplo, un papel que faltaba del ISP, el oficio del ISP, que no está enviado al Servicio Agrícola Ganadero y por lo tanto entonces no podía salir la autorización. Y con el paro, bueno, logramos finalmente que el Sindicato de Trabajadores del ISP acogiera que nuestra causa revestía urgencia y que ellos como funcionarios estaban disponibles para gestionar ese papel y que si desde la dirección no lo hacían, ya era responsabilidad de ellos y ellos lo comunicarían a los medios. O sea, todo ha sido así. El año pasado nos tuvimos que tomar el SAC con un grupo de pacientes, hacer protestas fuera del Servicio Agrícola Ganadero por la demora en darnos el permiso. Y acudimos a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a denunciar este hecho y la Comisión de Salud ofició al MinSal y al SAC para que nos dieran el permiso. O sea, sí, todas las veces ha sido con mucho trabajo, nunca hemos tenido un proceso que digamos presentamos una postulación y al cabo del plazo indicado recibimos. No, eso no ha sido así. Ha sido
mucho trabajo. Y en ese sentido también, por cierto, que tener espaldas jurídicas sólidas, si no nos hubieran pasado como una locomotora por encima. Sí, por cierto, habrían inventado con qué, pero como tenemos realmente ese back office, que por supuesto que es pro bono, nosotros no podríamos pagar un estudio jurídico como ese, sino que Juan Pablo Hermosilla se interesó en el trabajo nuestro y decidió ser nuestro estudio jurídico de manera gratuita. Yo, como te decía al principio, siempre tengo una relación con esta planta, tengo cero prejuicio. Me parece que aquello que la gente llama recreativo, si lo miramos en profundidad, más del 90% de los casos, la verdad es que es terapéutico. La necesidad de expansión, de relajación. Cuando tú conversas con un paciente y te dicen, no, yo no soy usuario medicinal, yo soy usuario recreativo. Ah, ya, con una persona, un usuario. Ya, ¿y cuándo consumes tú? No, después de la pega, al llegar en la tarde a mi casa, cansada, que no sé, vengo chato del trabajo y llegar ahí para bancarme, estar con los niños, y ya en mi casa. Ya, eso es terapéutico. Si lo miras profundamente, eso es terapéutico. Desde el mismo paradigma de la prohibición es que hemos hecho estas separaciones, estas categorizaciones, que no existían como previamente. Aquí más bien yo separaría en uso consciente, ¿no? Y lo que nosotros promovemos es el uso consciente. Y si ese uso consciente es para manejar una patología del cuerpo o una patología anímica, una sensación, buscando una sensación de bienestar, bueno, eso está dentro, por supuesto, que dentro del rango de la soberanía personal. Y siempre lo he considerado así. ¿Cómo puede ser que tengamos normalizado en que la gente pueda consumir alcohol y no tengamos ningún reparo con eso y tengamos problemas con que la gente consuma cannabis? O sea, cuando veamos qué tipo de comportamiento fomentan ambas sustancias, por ejemplo, tampoco se plantearía prohibir el alcohol. Yo no creo en prohibir nada. Yo creo en la educación, creo en la conciencia y la autodeterminación de las personas. Pero por cierto que el llamado uso recreativo está dentro del ámbito de las libertades personales. Ahora, ¿cuál es mi llamado siempre? Sé un usuario consciente. No importa cuál sea, cómo tú categorices tu uso, pero siempre sé un usuario consciente. Que tú sepas cada vez por qué vas a consumir. Que tenga un propósito tu consumo. Que no sea un acto mecánico, inconsciente, como un gesto más dentro de la cultura del consumo que tenemos instalada, ¿no? Y ansiosa, voraz, porque tenemos instalada esta cultura del consumo voraz. Y si eso también lo trasladamos al uso, por ejemplo, de la cannabis, me parece que estamos perdiendo la conciencia y perdiendo el potencial de la planta. El uso de la planta hay que intencionarlo permanentemente. Te va a servir según lo que tú necesites. Y también en ese sentido educar, nuevamente volvemos a la educación. Hay que evitar las conductas de riesgo, evitar el consumo en lugares inapropiados o en entornos inapropiados o con personas que no sean las apropiadas. Todo eso debe ser parte de la prevención también. Frente a la juventud, evidentemente que sabemos que el consumo de cualquier sustancia antes que termine la poda neuronal puede de alguna manera afectar. Hoy día sabemos que el alcohol afecta muchísimo más que el cannabis, pero si somos rigurosos, la verdad es que debiéramos preferir que se retarde el inicio de todos los consumos, y así lo proponemos nosotros. Pero frente a la realidad de un joven que va a consumir igual, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle todas las herramientas para que su consumo sea lo más seguro posible y para que sea capaz de gestionar sus riesgos y disminuir sus daños. Igual como se hace con la educación sexual. No basta con decirle a ciertos niños, lo decidí, ustedes no tienen sexo hasta que se casen. Listo, solucionado el problema. No, mentira. O sea, me encantaría que fuera así. Hipotéticamente, no es mi caso, no, en absoluto, pero hipotéticamente me gustaría que fuera así. Ahora, si deciden hacerlo igual, a pesar de mi consejo, no se olviden de tanto, tanto, tanto. Bueno, esa es la misma manera en que hay que tratar el tema de drogas en general, ¿no? Decir, cuidado, no consumas marihuana porque te vas a dejar el colegio, vas a ser un fracasado, no te vas a poder abrochar las zapatillas y vas a guardar las cosas en el refrigerador, no sé, todas esas cosas. Entonces, frente a eso, que un joven se muere la risa, o sea, no te toma en serio, con eso no te toma en serio. Entonces, seamos más serios para hablar con los jóvenes, si no son jóvenes, no tontos. Entonces, por favor, usemos argumentos racionales y entendamos que a pesar de todo lo que les digamos, es probable que igual vayan a ejercitar otra conducta y en ese sentido, ¿qué es lo que corresponde? Seguridad ante todos. Esa es nuestra mirada. Y no es la mirada que tiene hoy día el Senda, por ejemplo. Por eso nosotros hemos empezado a hablar y vamos a desarrollar un área de prevención porque nos están pidiendo y estamos empezando a hablar de la otra senda para prevenir, o sea, hacerlo como de otra manera. Y tenemos un modelo que nos gusta, que ha estado siendo probado en otras partes del mundo y que es lo que queremos empezar a implementar acá también. Bueno, Fundación Mama Cultiva surge desde Fundación Daya con la particularidad de agrupar cierto tipo de pacientes, que eran justamente las madres y familias de los pacientes pediátricos. Que es una categoría como especial dentro de eso. Especial y en un principio polémica, era importante trabajar ese nicho como de forma muy particular porque había muchas resistencias culturales y mucho desconocimiento. Entonces así es como surge la Fundación Mama Cultiva, liderada por Paulina Bobadilla,
quien llega como paciente a Fundación Daya por su hija Javiera, ¿cierto? Y vemos que aquí hay un grupo particular que necesita ser individualizado y trabajado con ciertas características particulares también. Y así entonces surge, al alero de Fundación Daya, surge Fundación Mamá Cultiva. Compartimos la misma estructura, trabajamos en conjunto y en conjunto tenemos también esta pauta de compromiso con las agrupaciones, no solo en regiones acá, sino también en otros países que están trabajando como con el mismo alineamiento nuestro. Compartimos los mismos lineamientos, la misma forma de trabajo, nuestra estructura de trabajo es la misma en el fondo, pero somos como dos caras de una misma moneda, por decirlo así. También nosotros decimos que Fundación Mamá Cultiva es como el brazo armado de Fundación Daya, porque las madres tienen como ese derecho que nadie les va a cuestionar, ¿cierto? De ser muy frontales, de ser menos diplomáticas también, ¿no? De lo que uno obviamente se ve impulsado a hacer. Y esto ha sido muy importante porque Mamá Cultiva ha inspirado el movimiento canábico en Argentina, en este momento que despertó, porque ya venían haciéndose cosas, había surgido Cameda, que también estuvimos vinculados y transfiriendo mucha información a los que formaron Cameda, Cannabis Medicinal Argentina, pero después surge Mamá Cultiva, y cuando surge Mamá Cultiva, en marzo de este año prende el movimiento realmente hoy día, y vemos cosas de mirar. Ahora salió un video de Mamá Cultiva Argentina con todo, desde la Catherine Fulop, así todos los famosos apoyando Mamá Cultiva, el autocultivo. En Argentina es bastante más restrictivo que acá. Está prohibido el autocultivo, entonces es complejo. Paulina también ha inspirado a los grupos que han surgido en Brasil, en lo que está pasando en México, en Perú también hay grupos que trabajan en línea. O sea, realmente se ha generado algo que es, además, no solo en las fronteras de Chile, lo que te decía antes, los viajes tienen que ver con eso. Nosotros hemos viajado mucho justamente a contar nuestra experiencia afuera, a mostrar que el modelo que hemos implementado se puede hacer, y es la sociedad civil organizada impulsando una transformación. Y lo que ha llamado la atención afuera es justamente el modelo que hemos impulsado, más parecido a un movimiento social que a otra cosa, porque en España, por ejemplo, hay grandes avances en la ciencia, pero eso no baja a la clínica, no baja a los pacientes, no hay médicos dispuestos a recetar a sus pacientes, por ejemplo, o a acompañarlos. Acá fue como la práctica, o las dos cosas al mismo tiempo, mascar y comer chicle, o sea, caminar y comer chicle al mismo tiempo. Por un lado la investigación, pero por otro lado ahora lo que la gente necesita, autocultivo ya. Entonces, esta cosa como mixta que hicimos en estos dos ámbitos es bien única, ¿no? Como que no ha pasado en otras partes. Y nuestro discurso es bien así, y nuestras proposiciones son bien así, de empoderamiento ciudadano, un ciudadano informado toma mejores decisiones, como que todo el rato es en esa línea. Y esto como bien revolucionario, nos hemos encontrado en otras partes que igual nos miran como de que somos muy, ¿cómo que ya está bien? Cannabis, pero autocultivo, sí, autocultivo, no, acá no digas eso, por supuesto que lo decimos, esa es nuestra bandera de lucha, por cierto que sí. Además de la ciencia, sí, pueden ser las dos cosas. Sí. Hay una entrevista en la revista THC que salió ahora esta semana, y que el doctor Magdalena, que es un neurólogo argentino que está trabajando con Mamá Cultiva en Argentina y que viene también a nuestro seminario, decía, el autocultivo puede ser un modelo de salud social, o sea, un modelo de salud, el mismo autocultivo. Entonces es muy interesante mirar esa perspectiva, y que hoy día también los médicos, como la doctora Kuster, totalmente abiertos al autocultivo. En otros países no ves eso, todavía ves la comunidad médica muy protegida, muy cerrada, más que acá. Al salir de acá nos damos cuenta de los logros que tenemos acá. Y lo otro, el rescate del trabajo comunitario. O sea, los talleres de preparación, los talleres de cultivo son espacios en que se comparten, en que se conviven, en que se generan vínculos, en que se hace comunidad, que es lo que necesitamos como sociedad rescatar, el valor de la colaboración, de la cooperación por sobre la competencia, por sobre el egoísmo, por sobre el individualismo. O sea, por eso decimos que más bien hemos querido impulsar un cambio de paradigma, y lo bonito es que la gente se siente totalmente llamada a eso, le hace sentido, le resuena. Y también desde el ámbito de los médicos, los terapeutas, también les hacen sentido, empiezan a sentirse mucho más orgullosos de su trabajo, del cómo pueden ejercerlo, como que se reencantan con la profesión. Ha sido muy bonito mirar todo eso, sí. Ha sido poco tiempo, un proceso acelerado, pero que han pasado muchas cosas. Ha sido muy agotador, muy agotador. En términos de costos personales, el equipo fundador por lo menos venimos muy desgastados, porque esto ha sido sin pausa y sin distraerse. Cada día es un desafío, porque por todas estas fuerzas que están jugando, sí, por toda la gama que estamos en el ámbito legislativo, todo el trabajo como político ha sido súper importante. La sensibilización política, que fue un trabajo que nos tomamos muy en serio y que fue súper necesario, también fue muy importante. Por ejemplo, antes de dar a conocer a Mamá Cultiva, antes de sacar a la luz la realidad de que había madres usando cannabis en niños, que eso ya sonaba escandaloso, tuvimos que hacer un trabajo de sensibilización con las autoridades de ese momento, con la Lidia Amaral, que era la directora de Senda en ese minuto, con el Juan Antonio Gómez, que era el ministro de Justicia en ese minuto, con Claudio Orrego, que era el intendente y sigue siéndolo, con la ministra Molina. Entonces,
generamos todo un contexto de mostrar esta realidad, la realidad de los niños, lo que estaba pasando, y entonces cuando esto salió a la luz pública, ya teníamos este frente sensibilizado, porque si no el riesgo era que nos quisieran, que el Sename le quisiera quitar a los niños a las mamás. Entonces demoramos esta salida, lo cocinamos un buen tiempo hasta que fuera seguro que saliera. Y en el momento que eso ocurrió, salieron las madres con las plantas al lado y con todo. Y, ¡pum! Y esto es lo que movilizó y transformó la realidad en la región, la verdad, en la región. Pero hubo mucha estrategia, o sea, igual en cada cosa que hemos hecho hemos tenido que pensar muy profundamente, somos súper aplicados, somos súper obsesivos. Yo creo que esa es la explicación de por qué estamos donde estamos, ¿no?